Son las 7 de la noche con 10 minutos, 7 y 10. Vamos con el tema de hoy. Vamos a meternos al tema de hoy por una sencilla razón, y es que las fechas ya empiezan a cumplirse, las fechas comienzan a achicarse para lo que van a ser las elecciones del 26 de enero del próximo año, las elecciones al Congreso de la República. Y, por ejemplo, la única agrupación que se había presentado en fechas límite, además, para aliarse, para hacer una alianza política, era este grupo de la izquierda, que tenía a Cerrón, a Yude Simón y a Verónica Mendoza. Bueno, ya Cerrón decidió voltear y irse para otro lado y salir solos. Qué rápido se desorganizan las agrupaciones de izquierda, ¿no? Decidió decir no gracias, hay mucho escándalo, me retiro de esta unidad, se fue y solamente queda ahora la señora Verónica Mendoza con Yude Simón como parte de una alianza que han formado para las próximas elecciones 2020. No se conoce de más alianzas electorales hasta donde yo tengo entendido. Hoy con mis invitados trataremos de analizar y si ellos la conocen me lo dirán, pero yo no conozco de más alianzas. Esta vez ya no se ha unido Lourdes Flores con el APRA, ya no veo ese tipo de unidades, no se están sumando y las fechas se están culminando. Y además, esta semana, este fin de semana, este domingo, se van a realizar elecciones internas en los partidos políticos, porque también esas fechas se vencen ya. Fechas límites para presentar, para hacer las elecciones internas, periodo de democracia interna, se vence el 6. O sea, no tienen mucho tiempo. Por lo menos para quienes quieren hacer la finta, ¿no? Porque hay algunos que están considerando un militante y un voto, pero no es la mayoría. Pues la mayoría va a hacerlo seguramente, y mire que se lo firmo desde ahorita, por las cúpulas, ¿no? Que la ley electoral, la ley orgánica, se los permite hacerlo por las cúpulas. Recuerden que el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que estas elecciones van a ir de acuerdo a la normatividad de las elecciones anteriores, y se les permitía en las elecciones anteriores. Las cúpulas, las cabezas, los llamados dirigentes, son finalmente quienes eligen a los miembros que van en las listas a ser elegidos el próximo año en la votación del 26 de enero. Así que seguramente así es como van a ir la mayoría, pero ya se vencen los plazos, y se van a vencer más plazos. Por ejemplo, les cuento: el 16 de noviembre, la aprobación del padrón electoral. El 18 de noviembre, fecha límite para presentar la lista ya de candidatos. O sea, hasta el 6, para hacer las elecciones internas, tendrán que haber conteo, tendrán que reclamar: yo no fui, yo sí fui, mi mamá me dijo, usted me prometió, yo le di 10 más, yo aporté tanto, yo quiero estar en el 3, en el 1, etcétera, etcétera, como se han manejado antes seguramente. Ok, eso se procesa y hay una lista final. Para la presentación de esta lista está el 18 de noviembre. Luego el 3 de diciembre, fecha límite para la publicación de las listas admitidas, es decir, las que ya no tienen ningún problema, las que ya han pasado por todo el chequeo en el Jurado Nacional Especial, el Jurado Electoral Especial y el Jurado Nacional de Elecciones. Y luego el 27 de diciembre, fecha límite para la exclusión, renuncia y retiro de candidatos, para luego venir ya el 26 con las elecciones. Vamos a ver, eso es en cuanto a la jornada, ¿no es cierto?, a las fechas límites. Estamos con nuestros invitados para hablar de este tema. Está con nosotros José Ignacio Beteta. José Ignacio, bienvenido, gracias por estar aquí. José, gracias, en el programa. ¿Qué tal? Y también con Luis Vidal, que es analista político. Luis, gracias por estar José? aquí. Buenas noches. Un gusto, estás? Gracias por estar en el programa. Muy bien, se vencen los plazos. Ya los partidos políticos que normalmente no son organizados deberán organizarse, ¿no? O por lo menos las organizaciones políticas. Yo no creo en los partidos ahora, pero por lo menos estos grupos de amigos que se van a presentar a las elecciones del 26, ¿no? Estos clubes de patas, ¿no? Parece que estuviéramos hablando del descentralizado y no de la política en el país. ¿Qué piensan ustedes de cómo se va tejiendo la cosa? Luis, por favor. Bueno, en verdad, José, creo que el tema también, aparte de los partidos políticos, es la manera irresponsable en la que se han manejado los tiempos para darles a los partidos para poder organizarse. Y estos, en efecto, están tratando, de alguna manera, dentro de lo que pueden, en los tiempos tan apretados que se están dando, poder cumplir con la democracia interna de los partidos. Definitivamente la mayoría de ellos va a optar por el tema de la elección por delegados, porque de alguna manera es la que requiere menos tiempo de organización. Bueno, pero antes con más tiempo también han hecho lo mismo, ¿eh? Seguro, también seguro, porque evidentemente los partidos han dejado de ser, digamos, partidos políticos desde un punto de vista estricto, y convertirse básicamente en organizaciones electoreras, ¿no? Se reúnen cada vez que hay elecciones para, de alguna manera, poder detentar el poder, ¿no? Pero muy pocas veces ves una militancia activa. Entonces, claro, la militancia activa dentro de los partidos políticos, y me refiero a la mayoría, y creo que justamente un reto en este caso en las nuevas elecciones es poder fortalecer, y para eso la ley se ha
dado con la finalidad de que para las próximas elecciones los candidatos sean solamente militantes, creo que esta última elección va a ser digamos, una forma más de poder darle o decirle al Perú que los partidos políticos están en crisis y que lamentablemente va a ser una elección solamente para cumplir. Lo que sí esperamos es que de alguna manera los candidatos que se vayan a presentar tengan la responsabilidad de poder trabajar por el Perú y no ver lo que se ha venido viendo en los últimos años en el Congreso, ¿no? Bueno, ojalá. ¿Qué piensa José Ignacio? Interesante. Yo desde la Asociación de Contribuyentes lo que hemos visto como preocupación ha sido qué preparación van a tener efectivamente los candidatos, porque en poco tiempo vas a recurrir probablemente a los mismos o a los que jalan más votos, ¿no? Porque es una elección, como bien decías, José Luis, una elección muy apurada. Entonces, ¿qué calidad de congresistas vamos a tener? Y en ese sentido ahora pagamos las consecuencias, entre comillas, de no haber aprobado esa reforma política de reforma de los partidos, ¿no? Que tenía efectivamente algunos elementos que podrían ser discutibles, pero que con esta elección vamos a tener, creo yo, efectivamente más de lo mismo. Entonces, lo primero es la responsabilidad y la calidad de los candidatos. Y lo segundo es en este debate, que es un poco más regional, digamos, ¿no? Y traído a lo local, el funcionamiento del Estado, ¿no? O sea, la ciudadanía hoy día es mucho más exigente con los políticos que van a entrar. Ojalá, ¿no? Yo creo Tengamos que esperanza que eso pueda ocurrir. Eso no es negativo, por el contrario. Así es. Esperemos que la ciudadanía de verdad sea exigente el 26 de enero. Así es. Porque siempre decimos, Congreso peor que este no puede haber, y siempre nos sorprendemos con lo mismo. Y yo le temo a esta ola, o que todavía felizmente no es muy grande acá, pero que hay varios que tratan de azuzar, que es esta ola de los que llegan cambian la Constitución, ¿no? Como si, digamos, esa fuera una tarea, ¿no? Y que está colándose por ahí, cuando yo en verdad lo que pienso es, bueno, los que llegan deberían ver iniciativas legislativas pendientes, ¿no? Reformas pendientes, cómo va, digamos, fiscalizar también, cómo va la ejecución presupuestal del Estado. O sea, tienen que cumplir sus tres funciones, ¿no? Sí, claro. Fiscalizar, legislar, digamos, y representar. Creo que eso es lo que tiene que hacer el Congreso, por más que tenga 1 año y medio, ¿no? Entonces, esperamos calidad en los congresistas, que ojalá que se dé, y también mesura, ¿no? O sea, que estos partidos o grupos cuando lleguen al Congreso no vayan con la idea de vamos a tratar de darle lo que quiere, digamos, a la población o a esta gente, sino que se pongan a trabajar ahora, técnicamente. Me parece que los problemas sobre las personas que ingresan al Congreso de la República, y sucede creo lo mismo en las elecciones locales, congresales, provinciales, se inician en las agrupaciones políticas, ¿no es cierto? Porque son ellos quienes finalmente nos van a poner las listas, son ellos finalmente quienes van a poner a los nombres que estén ahí y por los cuales tendrán que limitarse la población a votar, o en uno o en otro caso, o en derecha o en izquierda, o en centro, o en social cristianismo, etcétera, etcétera. La pregunta es, si estamos en realidad tan apretados como ustedes dicen, si estamos tan ajustados, ¿qué nos puede esperar de estas listas? ¿Qué nos puede esperar de las próximas elecciones? Por ejemplo, parece que el APRA ya tiene el camino a la renovación, ¿no es cierto? Y pone a Mauricio Mulder a la cabeza de la lista de Lima. Parece que el fujimorismo también tiene el camino y la ruta a la renovación y decide poner a varios para que vuelvan a ser elegidos en la misma lista, y a la señora Marta Chávez, y no sé si irá el exministro de Salud y médico de cabecera de Fujimori. Alianza para el Progreso también decide por la gran renovación y ya tiene nombres de exministros de Estado, de gente que trabajó con Alejandro Toledo. No entiendo. Entonces, ¿qué crees que nos puede esperar para el domingo? En verdad, el tema es bastante delicado, ¿no? Tenemos políticos que supuestamente nos dicen que va a haber un cambio, pero al final tenemos a candidatos que ya han anunciado, valga la redundancia, su candidatura, como Daniel Urresti, que dice que se va a mandar al Congreso, pero sin embargo no dice de qué partido. Entonces eso trae como trasfondo el hecho de poder ver la inestabilidad que hay dentro de las organizaciones. Lamentablemente la cultura... Bueno, el señor Urresti busca cámara como siempre, ¿no? No, claro, pero busca cámara... La mejor idea es, voy a postular. Busca cámara, pero de alguna manera él sabe perfectamente que está negociando con varios partidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué militancia activa estamos hablando? ¿De qué fortalecimiento de instituciones de partidos políticos estamos hablando? Si básicamente, como bien dices, los candidatos se pasan de partido a partido sin ningún respeto por la ciudadanía. Yo creo que también esa es una tarea del Estado. La cultura política en el Perú es demasiado pequeña y la participación política que hay no supera el 5% de la población nacional. Entonces, evidentemente, ante este escenario, los partidos políticos muchas veces ponen lo que pueden encontrar y no necesariamente comienzan a formar cuadros como se debería. Y esto viene por todo un desencanto que hay de la ciudadanía con la política también, porque evidentemente constantemente vemos que se destapan temas de corrupción y esto hace que las personas decentes se alejen lamentablemente de la política.
¿Qué nos espera para esta nueva este domingo, como decías, o para esta nueva elección, estas elecciones internas? Que los partidos comiencen a tratar de llamar a alguien que, entre comillas, pueda tener cierto arrastre, completar los números de atrás con lo que pueden, si es posible con alguna vecina de algún dirigente de algún partido político, y intentar apagar el incendio como se ha venido haciendo en las últimas elecciones electorales. Yo no veo, sinceramente, la intención de realmente querer sacar cuadros, querer ver la posibilidad de generar rostros nuevos. No veo eso en los partidos políticos. Ahora, si eso es así, no sé si José piensa exactamente lo mismo, José Ignacio, pero si esto es así, no va a servir de mucho que seamos muy rigurosos para las elecciones del 26. ¿De dónde vamos a escoger, maestro? Claro, lo que ocurre es que hay, complementando un poco lo que decías, yo creo que hay dos tipos de partidos, ¿no? Los partidos que van a sobrevivir y por lo tanto no van a buscar renovaciones ni reformas profundas, ni tienen el tiempo para hacerlo. Y luego tienes estos partidos expectantes, ¿no es cierto? Como por ejemplo el Partido Morado de Julio Guzmán, ¿no? Que para ellos es un poco al contrario, ¿no? Para ellos ellos van a entrar aunque ya han participado en elecciones oficialmente, siguen siendo todavía una especie como de cara nueva, ¿no? Y yo creo que sí hay una... Bueno, no llegaron a participar en las últimas, ¿no? Porque a mitad de camino lo sacaron. Fue sacado de las elecciones. Pero tienen este empuje que han venido construyendo. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la doctrina o de lo que piensan los candidatos del Partido Morado, pero digamos, yo creo que el APRA, Fuerza Popular, Acción Popular están optando por, dado que han sido parte de este Congreso deslegitimado, ¿no?, agarrarlo seguro y efectivamente apagar un incendio que es un incendiote además, ¿no? Un incendiazo. Y tiene más bien, creo yo, estos partidos pequeños y otros no tan pequeños, pero que no han estado en la mesa, como el PPC, ¿no?, que tienen una oportunidad, porque como que no han estado en este Congreso, ¿no?, deberían, ¿no?, salir con algo nuevo, digamos, ¿no?, tener una mirada fresca. Entonces yo dividiría estos partidos de esa manera. Y complementando también lo que mencionaban, es esto de la participación ciudadana. Es algo crítico, porque, y es la pregunta que yo me hacía, estamos conversando de esto ahora, ¿no? Las elecciones internas son este domingo, y yo me preguntaba cuánta gente le interesa eso. Y cuando tú te vas a ver países como Chile, ¿no es cierto?, que penosamente están pasando por situaciones difíciles, o países un poco más al norte, como Estados Unidos, incluso en México, la efervescencia, el compromiso, la atención a estas elecciones internas en los partidos es mucho mayor. Bueno, sobre todo porque aquí las cosas no solamente han sido rápidas, sino que la gente todavía tiene en la retina la disolución del Parlamento. O sea, si tú hablas a la gente de algo que tenga que ver con la nueva elección, lo primero que te van a decir es, no importa, hermano, lo importante es que ya este Congreso lleno de sátrapas se fue, ¿no? Eso es lo que la gente te va a responder. Este Congreso corrupto se fue, que es lo que más les importa. Ahora, a mí me preocupa más que viene, eso es lo que a mí me preocupa más. Permítame un instante porque Franco está desde Moquegua, nos ha llamado, está en comunicación con nosotros. Franco, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Señor Rocha, ¿cómo está? Hola Franco, te escucho muy bajo, habla un poquito más alto, por favor, más fuerte. Buenas noches, ¿cómo está usted, señor Rocha? Bienvenido. Mi opinión, más que todo, diciéndoles a ustedes lo que viene ocurriendo en la política nacional, que más que hablan, pero nada hacen. Entonces, lamentablemente esa es la cuestión, lo que está sucediendo en el país. Mucho hablan, pero nunca hacen las cosas. En cambio, yo lo conozco personalmente al señor presidente Martín Vizcarra. Lo que está pasando acá en Moquegua, ningún periodista investiga lo que ha pasado acá en Moquegua. Y eso es lo que me indigna. ¿Qué hacen con los traficantes de terrenos? Trafican, hacen organizaciones criminales, entran a la alcaldía de Torata, como ha pasado con la ex alcaldesa Jenny Bustinza. ¿Y qué es lo que hacen con el tráfico ilícito de terrenos? Ah, no, gracias, recibimos plata, recibimos dinero, no denunciamos y todo contento. Y lamentablemente lo que está pasando acá en Moquegua es que hay una organización criminal que está desatando el tráfico ilícito en la zona del Cerro Baúl. ¿Y qué es lo que hacen los fiscales, la Junta de Fiscales? Simplemente es oponerse a favor de esta organización criminal. Y esto que ya viene bastante tiempo que yo estoy denunciando esta cuestión. ¿Y qué hacen los políticos? Nada, simplemente para puras palabras, pocos hechos, y solamente se dedican a hablar. No, los hechos es lo que habla por uno. Por eso
Simplemente veo la situación que ningún periodista investiga en Moquegua los hechos que están sucediendo. Muy bien, le agradezco, gracias por esa llamada, gracias por darnos la alerta, además de lo que está pasando allá en Moquegua. En cualquier momento conversaremos con nuestro corresponsal para que nos diga qué es lo que está sucediendo en esta parte de nuestro país, que por supuesto queda clarísimo que el Perú no es Lima necesariamente, ¿no? La frase de Valdelomar ya a estas alturas del partido no tiene por qué ser sí, pues, real, ¿no es cierto? Definitivamente. El Perú no es Lima ni el Girón de la Unión. Sí. Lo que dice el televidente es cierto, ¿no? Tienes un congreso, o has tenido un congreso hasta hace poco, que básicamente a lo que se ha dedicado es a discutir con el Ejecutivo. Y la sensación de lo que siente la población, básicamente, es que tienes políticos que hacen politiquería, no política. El Congreso es, digamos, debería ser el ente inicial para la formulación de una política pública de alcance nacional, porque evidentemente se reglamenta en una ley. Sin embargo, los temas estructurales del país no se tocan, y el ciudadano siente eso. Siente que simplemente ellos se pelean no por los intereses de la población, sino por los intereses internos de los partidos políticos o de ellos, incluso muchas veces personales. Sí, claro, y por el poder, ¿no? Y por saber quién tiene más fuerza. Esa ha sido la pelea en el legislativo ejecutivo durante todo este periodo, desde PPK. Así es. ¿Cuál de los dos es más fuerte? ¿Quién pone el pecho más fuerte? Así es. Y lo que dice José es muy cierto. O sea, estamos viendo lo que está pasando en Chile, estamos viendo lo que está pasando en Ecuador, y eso pues evidentemente no tiene nada que ver con el tema de que hace poco le hayan subido 30 centavos de peso más, o no tengo el monto exacto, en la tarifa del metro de Santiago, sino que es básicamente un descontento estructural que viene desde hace una buena cantidad de años. Y eso es lo que podría pasar acá al Perú. Nosotros hemos tenido un salvavidas, entre comillas, de disolver el Congreso, pero ¿realmente esa es la solución? ¿Realmente esa va a ser la medicina que cure al país? Definitivamente no. Definitivamente, si los partidos políticos en esta opción que van a tener de un nuevo Congreso por 1 año y 3 o 4 meses, de alguna manera no se estructuran de manera correcta y no formulan políticas públicas dando señales claras al ciudadano de a pie de que se está trabajando por ellos, estamos en riesgo y estamos justo a puertas a un bicentenario que no tiene un rumbo claro para el país. Sí, no sé qué vamos a poder celebrar el bicentenario, la verdad. Cuando comencemos a hacer lista y decir qué celebramos, qué importante hemos conseguido, qué hemos llegado, más allá de temas de gastronomía, lugares turísticos, yo no sé, panamericanos, ¿qué vamos a celebrar? Dame un Ignacio, por favor, dame un instante, Ignacio, porque Frank nos ha llamado desde Cusco y está con nosotros y quiere dar su opinión. El público también aquí participa. Frank, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, primeramente felicitarme por el programa y solidarizándome con usted, ¿no? Gracias. Por lo que está pasando, hace una denuncia prácticamente sin temor, pero usted sabe que dentro de como yo tengo bastantes familiares militares, todos sabemos, señor, que acá hay cúpulas de poder que nunca van a dejar llegar al poder alto a gente que son correctas, sino que es una repartija y es lo que hay que decir las cosas como son. Se han hecho una repartija, señor, entre esa gente militar, y ojalá que usted siga adelante para poder sacar en cara, ¿no?, a esta gente que se ha repartido ahí adentro como ha querido. Otra cosa, señor, y eso de los congresistas, mire, yo creo que lo que no está haciendo Vizcarra, lo que se debería hacer de alguna manera es el sueldo, señor. Hay que darles donde le duele, porque la parte económica es donde, por eso todo el mundo entra, porque tienen asesores, tienen seguridad, tienen tantas bollerías, señor, y encima ganan un montón de dinero. ¿Por qué no, señor, puede ganar unos 2.000, 2.500 soles? ¿Por qué no se saca la ley? Todo el mundo siempre, cada vez, señor, llama por ese tema. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué se ha puesto en 15.000 soles ese monto tan alto, señor, que ningún peruano lo gana, son pocas personas. Si supuestamente son los padres de la patria, un padre de la patria lo hace por vocación, por amor a la patria, por amor a la región. Entonces, que sea 2.000, 2.500 soles, señor, yo creo que de esta manera se puede encontrar a la gente de vocación, que quiera solucionar los problemas del país, y no esta gente que, de nuevo, señor, los fujimoristas antiguos ahora están de nuevo. Luego va a pasar este congreso y va a volver los tubinos, va a volver los estos, y lo mismo vamos a estar, señor. Ok, muchas gracias, muy amable, gracias por esa comunicación. Ya que habla de la lista fujimorista, Keiko Fujimori ha dicho que no va, ¿no? Sí. Porque muchos se había dicho que ella podía encabezar la lista para tratar de jalar, para hacer un arrastre, pero ha dicho que no va.
Quien no ha respondido todavía a las cartas entre papi e hija es Kenji, ¿no? No ha dicho, no lo he escuchado, por lo menos. Un minuto, Ignacio, para irnos al corte, por favor, sobre todo esto que estamos discutiendo. No, el comentario de Frank, digamos, refuerza lo que hemos conversado, ¿no? Es decir, esta desconfianza, esta decepción con los políticos termina planteando dos cosas que a mí me parecen peligrosas. Primero, debilitar el Congreso porque sí, lo cual no es viable, porque el Congreso tiene que ser fuerte. Y lo segundo es pensar, digamos, y lamentablemente se piensa desde la carencia, ¿no? Es claro, si yo me siento mal porque no gobiernan, ¿por qué ganan plata, no? Entonces fíjate, acá la reflexión es, fíjate lo que hace, lo que causa tener políticos sin valores a cargo del país. Cuando tienes políticos sin valores a cargo del país, la población ya no solamente no confía en ti, sino que ya te quiere tumbar, digamos, ¿no? Y ya no cree en las instituciones. Ojalá que este nuevo Congreso, y el presidente tiene mucho que ver en esto, vuelva a tener institucionalidad y el Ejecutivo respete esa institucionalidad y haya ese balance de poderes que es necesario, ¿no? Que se ha perdido. Sí, claro, se ha perdido. Por defecto, porque son malos, porque lo que quieras, pero se ha perdido. Entonces, nosotros no somos un país netamente presidencialista, tenemos un país, un estado de balance de poderes. Entonces, eso se tiene que recuperar para que el país funcione, claro, con gente buena, pero las instituciones tienen que estar balanceadas, ¿no? Vámonos a un corte, son las 7:30. Vamos a seguir conversando de este tema. Más adelante vamos a comunicarnos con el doctor José Toyo Alfaro también, que es especialista en temas electorales, para que nos hable un poco de ese tema de las fechas, de los plazos cumplidos, qué debe venir, cómo van a ser las próximas elecciones. Lamentablemente, yo lo dije desde un principio, seguimos con los mismos equipos, con las mismas reglas, con los mismos árbitros, en la misma cancha y queremos resultados nuevos. Y con menos tiempo, el partido se ha reducido, ya no son 90 minutos, son 45 nomás. Y queremos mejores resultados. Intranca, ¿no? No sé, me da un poco de temor lo que pueda venir el 26 de enero, pero ojalá que tomemos conciencia para las elecciones. Vámonos a una pausa, regresamos. Señores, regresamos, 7 de la noche, 35 minutos, son las 7:35, estamos discutiendo sobre lo que ya viene, ahorita. Ahora, parte del plan de la reforma política electoral era que las elecciones internas sean abiertas. Claro, lo habían hecho desde el Congreso con su más y su menos, porque eran elecciones abiertas para las nuevas agrupaciones, pero para los tradicionales de siempre, ahí sí no eran abiertas, ¿no? Ahí tenía que ser un miembro un voto, o le valía el tema de las cúpulas, ¿no es cierto? Siempre pues apostando por ellos mismos, ese es el problema, por eso es que la gente no les ha atracado más, ¿no? Siempre apostando por ellos mismos. Y para los nuevos partidos, yo ni siquiera voy a dar nombres, porque todavía no se sabe quiénes van a ser los nuevos partidos, pero para los nuevos partidos, ahí sí tenían que ser abiertas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué de bueno han hecho los partidos tradicionales en nuestra historia política? ¿Cuál es el logro y la medalla que deben lucir los partidos tradicionales? Si todos han estado sumergidos en los últimos años, en las últimas décadas del Perú en política, y miren el rastre de corrupción que hemos tenido. O sea, ¿qué debemos decirle? ¿Qué aplauso debemos darle a los partidos políticos? ¿Qué medalla tienen para brillar en el pecho, para que tengan condiciones diferentes a los partidos nuevos? Ninguna. Pero muy bien, seguimos conversando con nuestros invitados porque estamos hablando de lo que va a ocurrir este fin de semana. Algunas elecciones internas, y estábamos discutiendo en el corte sobre lo que ustedes consideran podría pasar ahora en estas elecciones del 26 de enero con las agrupaciones o los partidos, digamos, menos tradicionales. Hay 24, son 24 que están aptos para participar. Yo no sé si vayan a terminar participando todos, porque como vamos a regirnos con las normas anteriores, creo que todavía tienen chance de no presentarse y no quitarlos del ROP, ¿no? Definitivamente yo creo que la ciudadanía va a castigar a los partidos políticos tradicionales. La mayoría de sus líderes pues han tenido temas muy complicados por temas de corrupción, y creo que esta definitivamente va a ser una elección diferente a la que estamos acostumbrados a ver, donde tenemos siempre un partido político dominante o un par de partidos políticos dominantes. Creo que los partidos, digamos, entre comillas, nuevos, van a tener la opción de poder mostrar caras nuevas y poder de alguna manera estar dentro del bolo. Va a ser definitivamente una elección muy fragmentada, o sea, no vamos a poder ver un escenario como el que pasó con Fuerza Popular en la última elección, con una mayoría aplastante en el Congreso, ¿no? De acuerdo. Y yo complementaría esto con lo que mencionaban también en el corte, digamos, de
estos a veces rumores, digamos, ¿no? Y también dichos, ¿no? De que uno va pues y paga por su número, Sí, paga claro, por su cupo, ¿no? Bueno, yo creo que son más que rumores y dichos, ¿no? Siendo totalmente demasiado respetuosos con, ¿no es cierto? con la institucionalidad, digamos. Pero ¿sabes qué? Acá hay un tema que es preocupante además y que abre el tema del financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Yo estaba revisando justo la ley actual, ¿no? Sí. Y el Estado le da el 0.1% de una unidad impositiva tributaria por cada voto en las elecciones, creo que son en las elecciones presidenciales. Las generales. Esos son 4.5 soles pues, por voto, ¿no? Entonces, claro, si tú te pones a multiplicar eso, parece un montón, pero en verdad no lo es. Es poquísima plata, ¿sí? Porque un partido político no vive pues con 150.000, 200.000 soles. No vive con 300.000, es un partido político. Debería tener recursos suficientes para poder... pero un partido político debería vivir con el ingreso de sus militantes, maestro. Un partido político debería vivir con lo que cada militante aporta mensualmente si quiere formar parte del partido político. La forma de pago la podemos debatir, pero lo que voy es, te das cuenta, ¿no? Dado que ya de por sí tú tienes una serie de formas que son raras para conseguir dinero, que no son transparentes, ¿no? Y dado que el Estado tampoco te aporta nada, se presta mucho para estas formas pues, de financiamiento extrañas, ¿no? O sea, que te pongo plata para el número, que viene acá y te pone... Entonces yo creo que hay un tema que reflexionar, que es, bueno, ya sea que el financiamiento sea público, o sea privado, transparente, o sea mixto, y las reglas sean más claras, etcétera, ahí hay un tema importante, porque sí los partidos necesitan recursos para ser institucionales, bien fiscalizados, ¿no? Pero necesitan recursos, pues como cualquier país desarrollado. Sí, no, y definitivamente es un tema que garantiza la democracia. O sea, hemos tenido elecciones que de alguna manera podías tener un partido político que gastaba 5, 7, 10 millones en una campaña contra un partido político que le metía $100.000. Entonces, definitivamente, ¿de qué tipo de democracia estábamos hablando? Me parece muy bueno en el tema de la reforma el hecho de que no pueda haber, digamos, esta disparidad en el tema de lo que es la propaganda política. Claro, ¿no? Reforma que no se va a aplicar para esta, lamentablemente en esta elección del 26. Estamos con el doctor José Tello Alfaro, que es experto en temas electorales. Doctor Tello Alfaro, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Qué gusto. El gusto es mío, Doc. Escúcheme, la primera pregunta, para tenerlo cerradito. Si las agrupaciones políticas deciden de aquí a ver, permítame un segundo, 18. Al 18 de noviembre, decir, al 27 de diciembre, decir no voy, ¿no es cierto? Porque es la fecha límite para la exclusión, renuncia, retiro de candidatos y etcétera. Me parece que esa es la fecha en que los partidos pueden decir no voy para esa elección del 26 de enero, nadie me quiere, nadie va a votar por mí, no voy. Creo que no los quitan del ROC, ¿no? O sea, no dejan de tener inscripción en estas elecciones porque nos regimos con la norma anterior, ¿es verdad? A ver, lo que ocurre es lo siguiente, vamos a lo que se conoce como el principio de legalidad. El supuesto que está en el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, que trata sobre cancelación de partidos políticos, cancelación de la inscripción de partidos políticos, es un supuesto que contempla elecciones generales y no elecciones congresales, así de concreto. ¿Ya? Entonces, no hay interpretación distinta a lo que manda la legalidad misma. A ver. En este caso... Aclárenos, usted sabe que al público hay que serle muy didáctico, Doc. Aclárenos de nuevo ese punto, por favor. Yo le preguntaba sobre la posibilidad de que los grupos políticos que no se quieran presentar no pierdan la elección. Usted me dice, eso se da para las elecciones generales, pero estamos no en elecciones generales, sino en elecciones congresales, muy particulares. Aquí nadie va a elegir presidente de nada. Correcto. Lo que pasa es que para las elecciones congresales, que son de carácter extraordinario por la disolución del Parlamento, no se aplicaría esta norma, claro. Y es una posición técnica que tengo por justamente la aplicación del principio de legalidad. Cuando se trata de cancelar una inscripción, estamos afectando en buena cuenta el derecho de asociación política, porque estamos, o sea, quitándole el reconocimiento que le da el Estado a un partido político. Entonces, todo lo que tenga que ver con afectación de derechos fundamentales como el de asociación política tiene que estar de una manera precisa, exacta en la norma. No hay interpretación ni extensiva ni analógica de la norma. En consecuencia, si me hablan de una elección general y esta no es una elección general, yo no puedo aplicar este criterio. Perfecto, me queda clarísimo. Eso quiere decir que de los 24, a ver, yo no tengo bola de cristal, pero no creo que vayan los 24, ¿ah? No sé si lleguemos a 20 para las próximas elecciones, entonces. Yo creo que, al contrario, yo creo que se van a mandar todos porque no tienen que pasar una valla, no tienen que cumplir con cierto... pero a ver, junta a los 130 para todas las organizaciones y que no quedes en vergüenza.
Algunos lo hacen básicamente para marketear su marca como partido político. Evidentemente, conforme se van mandando las encuestas, se van retirando, como Ahora, pasó hay una pregunta también que me me nace, que me parece interesante lo que dice usted. Doctor Tello Alfaro, ¿y la valla? ¿Medimos valla o no medimos valla? ¿Hay 5%? Si te juntas con otra organización, un punto más. A ver, ese justamente es eso es lo que señala el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, que es el supuesto de obtener más de 6 parlamentarios, que es el supuesto de tener más del 5% de la votación nacional para el Congreso, o que es el supuesto de participar, por lo menos, dejar de participar en una elección, pero no en 2 elecciones consecutivas. En el caso de los 6 parlamentarios distribuidos en más de una jurisdicción. Esos son los supuestos de cancelación de la inscripción. Ya. Si uno no tiene más de 6 parlamentarios distribuidos en diferentes circunscripciones electorales, si uno no supera el 5%, o si uno, de la votación congresal nacional, o si uno, y lo voy a volver a reiterar, no participa en 2 elecciones generales consecutivas, pierde la inscripción. Pero repito, como estamos en una elección congresal extraordinaria, esta norma, o sea, que es precisa, para elecciones generales no se puede aplicar esta elección. Y eso es una opinión técnica o sea, ¿qué pasa si una organización política tiene a uno de sus candidatos que es el Guerrero, pues, el Paolo Guerrero de los candidatos? Entonces, los demás son 11, pero este es el Paolo Guerrero y todo el mundo quiere votar por él. Pero esta organización política solo consigue, por sumatoria de votos, meter a 1 o 2 parlamentarios. ¿Eso valdría? ¿Así de fragmentado podemos tener este parlamento? Lo que pasa es que nosotros tenemos otra valla, que es la valla que va por el artículo 20 de la Ley de Organizaciones Políticas. ¿Ya? Y por la Ley de Elecciones, Ley Orgánica de Elecciones, hago la precisión. Ya. Artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones, ¿ya? Que señala cuál es la valla que hay que superar para obtener escaños en el Parlamento. Claro. Que es una valla distinta a la que se señala en el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas. ¿Cuál es esta valla? Esa valla es 6 parlamentarios en más de una circunscripción, es 5% del total nacional de la votación congresal, o en su defecto, o sea, ambos supuestos, o sea, uno u otro. Eso es lo que contempla para poder acceder a lo que viene a ser la cifra repartidora. Ya, ahora sí, yo me sorprendía. Claro. Permíteme hacer una precisión. Sí. El Jurado Nacional de Elecciones es una interpretación de la norma, porque ahí quiero hacer una aclaración. Se habla de 6 parlamentarios que equivalen al 5% del total de miembros del Parlamento. Pero recordemos que la LOE, en su redacción original, tenía en cuenta 120 parlamentarios. Sí. Y cuando se incrementa el número a 130, pasamos a tener 6.5 parlamentarios y hacemos el cálculo del 5%. Sí. En consecuencia, el jurado lo que está aplicando desde el año 2011, porque hubo una resolución que era 115 del año 2011, Jurado Nacional de Elecciones, está aplicando 7 congresistas en más de una jurisdicción para poder entrar a lo que se conoce como la cifra repartidora y poder, o sea, acceder al cómputo de escaños en el Parlamento. Entonces, los supuestos son 2: 7 parlamentarios en más de una circunscripción, o si no, el 5% del total de la votación nacional al Congreso para efectos de acceder a escaños en el Parlamento. Eso es lo que manda el artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones, que regula justamente entre las elecciones generales y la elección al Congreso de la República. Me queda más claro el tema. O sea, partidos como el APRA hubieran tenido problemas, que no llegaba a los 7 parlamentarios, pero pasaron el 5%, ¿no? El 5%, hicieron creo que 5.9, una pero cosa en así. alianza, ¿no? Sí. En alianza política. Sí, pero, sí, o sea, con la es justa, cierto, digamos. ¿no? O sea, hay que saber diferenciar el hecho de la valla para que el partido no pierda la inscripción, que en este caso no va a aplicar, a la valla, a pasar la valla para que los 2 congresistas que han sido, digamos, los Paolo Guerreros, puedan entrar al Congreso. Son 2 cosas totalmente diferentes, pero evidentemente eso permite saber y controlar que el partido político, de alguna manera, que está impulsando a los congresistas, realmente tiene representación en la ciudadanía y no solamente son 2 caudillos que está llevando, ¿no? Eso Sí, claro, corremos riesgo, José Ignacio, de convertirnos en un Congreso igual con un montón de bancaditas, ¿no? Sí, y yo estaba viendo justamente ahora la tabla, pues, de partidos políticos que están más o menos ahora vigentes,
y los movimientos que hay dentro. Porque tú sabes que los partidos políticos nacionales al final terminan teniendo movimientos regionales, claro. organizaciones metidas adentro, pues, ¿no? Y cuando ves la lista, en verdad es increíble. O sea, porque los más o menos 70 partidos supuestamente que hay a nivel nacional, hay como 180 partidos locales regionales y hay una cantidad enorme de movimientos regionales. Entonces, ¿cómo van a hacer, como tú dices, para elegir democráticamente candidatos que sean representativos en el país? Este periodo que se llama democracia interna, en verdad, pues, no es una democracia interna, es casi una elección de vamos a elegir a los que me conviene elegir. Yo tengo la idea que nunca la hemos tenido, en realidad. Yo no sé qué piensa el doctor Tello Alfaro. Yo creo que democracia interna es lo que más surge en la ley de partidos políticos, validada por la OMP, validada por organismos veedores. No sé qué piensa, doctor Tello Alfaro, de lo que puede venir este fin de semana con la democracia interna, entre comillas. Uy, ¿se cortó la demanda del doctor? José, si me permites... Sería bueno si podamos recuperarlo. Si me permites un ahí segundo. complementar. Yo creo que elección interna dentro de los partidos políticos, así digamos tipo partido de masas, ha habido antes de la crisis de los partidos políticos, estamos hablando antes del 90, 80, hacia atrás. Entonces, pero hablar de partidos políticos que en stricto sensu cumplan el tema de lo que tiene que ver con el tema de la democracia interna y esos partidos de masas ya no hay. Tenemos solamente partidos electoreros, partidos que se organizan para las elecciones, para capturar el poder, de ahí ganan o pierden, los que pierden evidentemente se van a sus cuarteles y vuelven en la siguiente elección. Entonces por eso hablábamos de una escasa participación política que no supera el 5% a nivel nacional y de una militancia de partidos políticos que es totalmente vacía. O sea, si nosotros nos damos una vueltita como quien se va al kiosco de cada partido político en fechas que no son de elecciones, está vacío. No, está vacío. Sí, por ahí que queda el secretario, el portero. Así es, el PPC, por decir algún partido, tiene una cochera abajo que alquila carros. Acción Popular tiene su cafetería ahí que tiene más gente que la misma sala de reuniones del partido. Entonces son partidos políticos que básicamente se organizan para las elecciones campaña, claro. Y justamente ese es el reto de la ciudadanía, el reto de este Congreso, de poder hacer que las instituciones y sobre todo los partidos políticos se vuelvan a fortalecer. Sí. Y darle a la ciudadanía... En estas elecciones es bien tranca. Deberías, digamos que ese es el debe ser, ¿no? Ahora, no sé, yo no guardo tanta esperanza. Me dicen que ya estamos ahora en contacto con el doctor Tello Alfaro porque quería preguntarle sobre las elecciones internas, qué puede venir. Yo comentaba, doctor Tello, que lo que menos hemos tenido en las últimas décadas es elecciones internas reales, ¿no? No sé usted cómo ve lo que puede pasar el domingo. Claro, lo que ocurre es que nosotros tenemos ahora un proceso electoral que es poco garantista y que justamente la reforma electoral que fue aprobada en el mes de agosto de este año pretendía pues revertirlo. El proceso electoral que se está llevando a cabo en algunos partidos es un proceso que se da de acuerdo a lo que manda sus estatutos y su reglamento electoral, pero siempre teniendo en cuenta lo que manda la ley de organizaciones políticas en el extremo que está vigente para este proceso, porque recordemos que el jurado está aplicando normatividad del año 2018 básicamente. Sí. Entonces eso es importante de considerar porque están esos mecanismos que son de un militante un voto, de afiliados y no afiliados en una elección abierta, y como una tercera modalidad que es la más recurrida, que es la de delegados, que dicho sea paso tienen que ser elegidos por un militante un voto en una elección que se tiene que dar previamente a la elección bajo plenario, que es la de delegados, donde se cojan los candidatos al Parlamento. Tenemos todavía doctor Tello, para ser completamente honestos, este tema de delegados es lo que más ocurre, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de esto estamos hablando de cúpulas que una vez más señalan quiénes van a ser los primeros de la lista, ¿no? Claro, ahora, hay un detalle que es importante, José, mira, y es bien importante. En la legislación vigente para este proceso, en una elección interna, pueden postular afiliados y no afiliados, salvo que el estatuto del partido lo impida. Y la designación de candidatos, que es en paralelo a la democracia interna, y es que el estatuto del partido lo permite, se puede elegir afiliados y no afiliados. Recordemos que, y lo hemos conversado, en la reforma electoral del mes de agosto, que no está aplicándose para esta elección, se señala claramente que en procesos electorales internos solo participan afiliados y como designados, que es un 20%, solamente van no afiliados, no militantes al partido político. Sí. Hoy en día además estamos usando el porcentaje del 25%, que es la norma del año 2018.
Eso es lo que está rigiendo para esta elección. Hay que dejar eso bien claro a la ciudadanía. 25% de designados. Me queda claro. Definitivamente lo que no garantiza el tema de la democracia interna y la militancia dentro de los partidos, como se dice, ¿no? Échale la trampa. Es el tema de la posibilidad de la renuncia hasta el 18 de octubre. O sea, ahí está la trampa de este reglamento. Tienes hasta el 18 de octubre para renunciar y postular por otro partido. En pocas palabras, transfugismo puro. Sí. ¿No? O sea, la misma ley te contempla la salida como para que tú puedas saltar de un partido a otro. Definitivamente, como dice José, en la próxima elección, digamos, el tema va a estar más garantizado con respecto al fortalecimiento institucional, ¿no? Los candidatos van a tener que ser de todas maneras militantes, y eso evidentemente con el tiempo lo que va a hacer es que los partidos de a pocos se comiencen a organizar, estructurar y fortalecer de manera correcta, ¿no? Ojalá, ¿no? A mí me sigue preocupando la representatividad de este congreso que viene, este chiquito, de 1 año y medio, porque, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Con Chile, con Ecuador, con este problema de descontento de la población con los servicios públicos, descontento con el Estado, descontento con el empresariado, descontento con el Congreso, descontento por todos lados. Con el modelo de desarrollo en general, Si otra vez estamos apurados aplicando una ley electoral que finalmente no tenía ya una respuesta para la sociedad civil, temo que este Congreso no vuelva a representar principalmente, no a Lima, otra vez, porque Lima otra vez es ya lo que siempre pasa, siempre hablamos de Lima, pero Lima no es el Perú. Yo más bien tengo miedo por el sur, tengo miedo por la selva, tengo miedo por el norte, por Cajamarca, porque justamente esas regiones son las regiones en donde se activa el descontento de manera más conflictiva. Sí, claro. Y donde muchas organizaciones aprovechan la circunstancia. Entonces, si no tenemos un parlamento esta vez con gente bien elegida para que sea representativa en esas regiones, vamos a tener otra vez un Congreso que no es legítimo. Y el apurimeño, el huanuqueño va a decir, oye, pero eso a mí no me representa. ¿Y de dónde salió? No, el que salió a dedo. A mí me gustaría pedir un comentario a los tres, si el doctor todavía nos acompaña. Doctor Tello, ¿no? Sí. Ya, quiero pedirle un comentario, doctor Tello, a los tres en realidad sobre quiénes estarán a cargo de las elecciones, ya no las internas, sino las del 26, las del 26 de enero del 2020. ¿Por qué lo digo? Porque ante la autoridad del Jurado Nacional de Elecciones, desde el presidente, tienen cuestionamientos. Miembros del Jurado Nacional de Elecciones, tienen denuncias muy serias, muy serias. No sé si el encargado, porque además quien está a la cabeza de OMPE es una persona encargada del puesto, tenga la suficiente solvencia para llevar. Yo entiendo que detrás de ellos hay un grupo importante de profesionales que seguramente van a poner todo el empeño y tienen el conocimiento, y espero que el background, porque también se habla de salida de funcionarios. ¿Cómo siente, doctor Tello, las organizaciones que van a estar y que tienen que respaldar la transparencia y la viabilidad de las elecciones del 2020? A mí me parece que el hecho de tener, por ejemplo, instituciones que tienen una estructura y una trayectoria muy sólida, consistente en lo que desempeñan, en las funciones que desempeñan, es fundamental, porque apostamos así por la institucionalidad misma. La institución va más allá de las personas, y los problemas que pudiesen tener algunas personas, titulares, digamos, de estos organismos, son temas que se tienen que ventilar en las instancias correspondientes, sin que eso, digamos, ponga en tela de juicio lo que puede hacer un organismo constitucionalmente autónomo, o algunos organismos, porque son los 3 organismos constitucionalmente autónomos que integran el sistema electoral, en estas elecciones que se van a llevar a cabo para el 26 de enero. Me parece que sí hay que pensar en las instituciones más que en las personas, porque lo que requerimos nosotros hoy en día es que el país tenga un nivel de estabilidad y que entienda que esta elección tiene que terminar en buen puerto. Y es muy importante que nosotros separemos lo que puede ser el ruido político o el accionar en una investigación fiscal, o lo que se pudiese dar, digamos, en un interinato, como se mencionó en el caso del jefe de la OMPE, que está pendiente todavía de verse quién, o sea, la situación incluso el titular, el ingeniero Castillo, o sea, todas esas cosas pasan, como le digo, a un segundo plano cuando las instituciones están cumpliendo su mandato constitucional y de su ley orgánica. Entonces, esperemos que para este proceso las cosas funcionen como debe ser, y obviamente se logre el objetivo de tener, o sea, una renovación en el Parlamento, que también aprovecho para señalar, porque han estado tocando una serie de aspectos que me parecen medulares, pero quería resaltar uno en particular. Nosotros tenemos en el elector una enorme responsabilidad. Claro. Pero ese es en el momento de la elección misma. Previamente, hoy en día, tenemos una responsabilidad en las organizaciones políticas en filtrar a sus candidatos.
está a disposición de ellos la ventanilla única, que fue creada por ley en el año 2015. Que ya estuvo para las elecciones pasadas. Con información, claro, esa información que obra en esa plataforma le puede dar a los personeros de los partidos políticos digamos, un nivel de filtro necesario para poder llevar candidaturas viables que no sean cuestionadas más adelante. Va a mejorar la calidad de la democracia y no solamente en el hecho mismo de las candidaturas, sino también la imagen que tienen los partidos, porque después se dicen en buena cuenta que no sabía, pero sí sabían o no hicieron bien su trabajo de filtro, y tienen que llevar pues gente que definitivamente pues genere lo que se ha mencionado muy acertadamente por parte de ustedes, una sensación de cambio, de renovación, pero renovación real, pues, no más de lo mismo, no más gente cuestionada o con, como se dice coloquialmente, discúlpenme la expresión, con anticuchos. Entonces, acá hay que trabajar de una manera muy consensuada. Hoy en día creo que las organizaciones políticas, los partidos, para ser más claro, tienen que hacer bien su trabajo de filtro, pero luego los ciudadanos tienen que trabajar muy bien en el hecho mismo de saber a quién le van a dar su voto, porque esta va a ser una elección con votación preferencial. En consecuencia, nuevamente, obviar la idea de saber en la cola o darse, mejor dicho, por enterado en la cola de a quién le podría dar el voto. El voto sí, creo que tiene que pensarlo muy bien y saber a quién se lo da, para que esto funcione después de esta elección del 26 de enero. Es verdad, ojalá que tomemos conciencia de eso. Gracias, doctor José Tegui Alfaro, como siempre, un gusto. Gracias José. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Sí, tenemos una responsabilidad que habrá que cumplirle el 26, ojalá que seamos conscientes. Sí. Ojalá que hayamos aprendido la lección. En verdad también esa ya es tarea de la ciudadanía, ¿no? O sea, lamentablemente no podemos quejarnos de manera constante de los políticos que tenemos, de los líderes que nos, digamos, conducen las riendas del país, si ni siquiera nos tomamos la molestia de poder revisar sus propuestas, sus planes de gobierno. Sí, averiguar quiénes son. Averiguar quiénes son, si tienen de alguna manera algún tipo de antecedentes. Deja de votar a Yankee y eso va a cambiar. Exacto, o deja de votar por quien es más polémico, o por quien patea la mesa, o por quien se pone algo en el cuerpo, o sea, se encadena a algo. Creo que el tema mediático debe pasar a segundo plano y lo que debe de prevalecer son las propuestas. Sí, o sea, si aspiramos a ser un país serio, tenemos que ser ciudadanos serios, que también revisemos los planes, las propuestas de los candidatos, nos tomemos 5 minutos en ver aunque sea la hoja de vida, al menos el tipo mínimo de preparación que deben tener, y sobre eso creo que debemos elegir, ¿no? Sí, para la población es difícil entender esto de institucionalidad de personas. Muchas veces yo me imagino a la gente escuchando esta entrevista y yo creo que el mensaje para la población debe ser, mira, tú si no participas de la política, luego la política te agarra a patadas, digamos, ¿no? Entonces no hay una suma cero, digamos, ¿no? Si no votas bien, después tienes problemas. Y hoy los estamos teniendo, y los problemas económicos que estamos teniendo, ya la parálisis, la desaceleración y todos estos problemas son por una crisis política, y jalando lo que tú dices, esta crisis política es por una falta de madurez en la elección. Entonces el ciudadano tiene que saber que si quiere oportunidades económicas, que es la mejor forma de pacificar un país, que elija bien a sus autoridades. Y solo complemento lo que dijo el doctor José, que es muy importante. En este momento tenemos a la Defensoría, a la Contraloría, a los órganos electorales y al Poder Ejecutivo. No hay Congreso, ¿no? Está constitucionalmente. Sí, claro. Tenemos que entender que un Estado funciona con entidades independientes. Y si bien es cierto, los tres poderes del Estado son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, hay otras entidades que salvaguardan esa estabilidad, ese balance de poderes, para que no seamos o no caigamos, digamos, en darle mucho poder a una u otra institución, ¿no? Y eso tiene que entenderlo la gente. No importa si es famoso, si es popular el que está acá hoy día, el presidente del Congreso acá, el presidente del Poder Ejecutivo acá, no importa eso. Lo que importa es que las instituciones tienen que ser todas sólidas y seguir adelante. Claro, lo que pasa es que la solidez de una institución la dan quienes la conforman, ¿no es cierto? Sí, entonces, de acuerdo. Porque hablar de instituciones, y con esto acabo siempre agradeciéndoles a ustedes, suena un poco etéreo, ¿no? O sea, las instituciones, ¿no? Pero ¿quiénes solidifican? ¿Quiénes hacen madura esa institución? ¿Quiénes la hacen responsable? Quienes la conforman. Y en esta oportunidad, para las próximas elecciones del 26, nosotros somos los responsables de saber quiénes van a tener que fortalecer ese nuevo Congreso que van a hacer para 1 año y medio. Muchas gracias a ambos. Gracias por habernos acompañado. Muy amables. Señores, son las 8:02. Me voy a un corte. Regresamos con más. No se muevan.